Bien amigos, pues toca ahora explicar sobre cómo fue la obra de pacificación hacia el interno de la iglesia del Papa León Magno. Hay que relatar cómo él llegó a ser el pontífice de la iglesia. Ya desde antes de ser elegido papa había sido enviado como diplomático a distintas misiones alrededor de la iglesia. Y precisamente en una de estas misiones, cuando él estaba en las Galias, en lo que hoy es Francia, eh, precisamente reconciliando a la autoridad civil representada por un cónsul llamado Abrino, con Encio, él estaba en una misión diplomática para reconciliar estas partes cuando le avisaron que iba a ser nombrado papa. Y en su cometido, en su misión, estará siempre, así como fue llamado en medio de una misión por la paz, también él va a trabajar por la paz eclesial y la paz entre las personas y entre los imperios, encontrando este fundamento de la paz en la armonía y en la humildad de Cristo que reconcilia a los hombres con Dios. Y reconciliando a los hombres con Dios, Cristo no integra en esa reconciliación al mal, sino que nos redime del mal, abrazando este mal en el amor a través del sacrificio, la renuncia y la cruz en la humillación. Estos datos de la teología quedan en la mente de San León Magno. La necesidad de darse cuenta que la reconciliación que Dios hace con los hombres no significa que acepta de ellos el mal, sino que perdona el mal rechazando este mal. Precisamente por ello, si nosotros estudiamos sus distintas homilías, se ve un constante recurso en sus exhortaciones parenéticas, en sus invitaciones a actuar bien, para que los creyentes, por un lado, no se paganicen, no tomen las costumbres que tienen los que no creen. Esto es paganizarse, tener como anhelo lo que tiene como anhelo, como deseo, alguien que no tiene fe. El Papa quiere exhortar a los creyentes a no paganizarse, a no hacerse como los paganos, como los que no tienen fe, sino que sostengan su vida con las enseñanzas de Cristo, rechazando el modo de ser del mundo, aun cuando los cristianos están llamados a estar en medio de este mundo. Otra de las exhortaciones que hace constantemente el Papa León Magno es a no caer en la herejía, y constantemente le pide al pueblo de Dios que no se deje llevar. Él especialmente tuvo que luchar contra el maniqueísmo, contra el pelagianismo y contra otra forma de error que se llamaba el priscilianismo. Entonces él en su pontificado va a intentar hacer estas dos cosas que le pedía a los fieles: ni paganizarse, ni dejarse llevar por la herejía. Y va a realizar una gran cantidad de obras, primero hacia el interno de la iglesia, en la restauración física de las basílicas, en la unificación de la liturgia, y va a realizar una obra también social muy importante, que es la creación de hospitales para atender a los enfermos. Como decíamos, esta reconciliación de Dios con los hombres hace que los hombres entre sí se preocupen unos por otros. Y la obra de la paz hacia el interno de la iglesia se llamará para León Magno comunión. Y esta comunión la va a buscar entre las distintas partes que dentro de la iglesia aún tienen resabios o pensamientos heréticos, es decir, un pensamiento que no se amolda al pensamiento de
Cristo que nos dejó una única fe, precisamente para poder resolver los problemas de tensión entre los cristianos, unos que separaban las naturalezas de Cristo y decían, Cristo por un lado es hombre y por otro lado es Dios, y los que confundían sus naturalezas. El Papa León Magno va a realizar distintas obras para generar una conciliación en la rectitud doctrinal sin aceptar el error de unos ni promover los yerros de los otros. En esta tensión, el emperador, que veía a los cristianos enfrentados constantemente, era Teodosio, convocó por su propia cuenta a un sínodo en Éfeso, y allí, bajo esta convocatoria de Teodosio, fueron muchos obispos siguiendo al emperador. Mientras que León Magno no estuvo muy de acuerdo en esta convocatoria, en realidad, por las obras que nos dejan sus opiniones, el Papa León Magno rechazará fuertemente este sínodo de obispos que tendrán precisamente a Dioscoro como triunfador de este sínodo, que era propenso precisamente a la herejía. El Papa León Magno incluso le llamará a este sínodo convocado no por él mismo, sino por Teodosio, por el emperador, el latrocinio de Éfeso. Y no obstante esta convocatoria y este seguimiento de algunos obispos de Dioscoro, el Papa León Magno seguirá buscando la unidad sin renunciar a la verdad. Con ocasión de otra polémica que había entre los cristianos, Eutiques hace algunas gestiones por defender la teología de San Cirilo. El Papa León Magno consulta a Flaviano, que era también un obispo, y a este le dirige una obra famosa que se llamará el Tomus ad Flavianus o el Tomus Leonis. Esta obra va a ser la solución ante los errores que se habían promovido en el latrocinio de Éfeso. Allí se promovieron las herejías y el Papa León va a constantemente solicitar a Teodosio, que era el emperador, que convocara un concilio, pero como el emperador había promovido el sínodo en Éfeso, no aceptaba que el Papa convocara ahora un concilio que tiene una autoridad mayor para resolver los problemas con los que Dioscoro allí en Éfeso había resultado triunfador. Muerto Teodosio, se convoca al concilio de Calcedonia, y en este concilio evidentemente ahora sí la mayoría de los obispos, en el sínodo de Éfeso solo estaban algunos, en el de Calcedonia estaba la mayor parte de los obispos, se declara vencedor al Papa León Magno y la postura que interpreta la fe de Cristo, la postura correcta, como la postura católica. Y entonces Dioscoro viene rechazado y León Magno acabará así conciliando a la cristiandad sin tener que aceptar los errores de los herejes. Enseguida les voy a comentar cuál fue su intervención. Solo para comprenderla, hay que decir que utiliza el Papa León Magno una cualidad que había heredado de su vasta cultura y de su formación retórica, que es la llamada moderatio. La moderatio en la
en la actitud de los que eran hombres cultos de aquella época, formados en el arte de la retórica, consistía en saber tomar la verdad siempre con humildad. Y él verá la máxima moderatio, la máxima humildad en Cristo que se hace hombre. Y por eso él será también en su vida un pacificador y un moderador entre las partes en conflicto. El Papa León Magno realizará así una de las obras más importantes para comprender el misterio de Cristo, que es el máximamente humilde y conciliador entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Lo podemos ver en un compendio de verdades católicas que se llama el Denzinger moderno, el que se cita con DH, Denzinger, en el número 293, viene la intervención del Papa León Magno, que nos explica cómo Dios concilia dentro de sí lo humano y lo divino y realiza entonces en él así la obra perfecta de pacificación. Voy a citar, es una cita directa de el texto de San León Magno para que ustedes conozcan cómo él, pensando a Cristo en esta armonía, va a realizar la obra de armonización de los cristianos. Habla el Papa León Magno. Quedando pues a salvo la propiedad de una y otra naturaleza en Cristo, y uniéndose ambas en una sola persona, la humildad fue recibida por la majestad, la flaqueza por la fuerza, la mortalidad por la eternidad. Y para pagar la deuda de nuestra raza, la naturaleza inviolable se unió a la naturaleza pasible. Y así, cosa que convenía para nuestro remedio, es uno solo y el mismo mediador de Dios y de los hombres, el hombre Cristo Jesús. Por una parte, puede morir, pero por otra, no puede morir. En naturaleza, pues, íntegra y perfecta, verdadero hombre. Nació Dios verdadero, entero en lo suyo, entero en lo nuestro. Porque el que es verdadero Dios es también verdadero hombre, y no hay en esta unidad mentira alguna, al darse juntamente la humildad del hombre y la alteza de la divinidad, pues al modo que Dios no se muda por misericordia, así tampoco el hombre se aniquila por la dignidad. Una y otra forma, en efecto, obran lo que les es propio con comunión una de la otra. Es decir, que el verbo obra lo que pertenece al verbo. La carne cumple lo que le atañe a la carne. Uno de ellos resplandece por los milagros y el otro sucumbe a las injurias. Y así, como el verbo no se aparta de la igualdad de la gloria paterna, así tampoco la carne abandona la naturaleza de nuestro género. Hasta aquí San León Magno. Como ven, en este texto se nota que él evita las exageraciones tanto de Nestorio como de Eutiques, que separaban y oponían las naturalezas de Cristo. Él nos explica que la humildad está recibida en la majestad, es decir, que la parte humana de Cristo está en su divinidad y que no por eso se destruye la humanidad, sino que está en una unidad en la persona de Cristo. Esta expresión de León Magno
Es una muestra de lo que llamamos la moderación y que es una cualidad que necesitamos todos los creyentes para construir la paz. Él la ejercitó en el diálogo con las partes que estaban refiriendo opiniones contrarias a la fe. Y en el siguiente video veremos cómo lo hace también con los que no tienen fe. Pero simplemente por ahora referir que esta actitud de moderación y de conciliación que el Papa expresa de la persona de Cristo va a ser el fundamento de también su obra de pacificación hacia afuera de la iglesia, así como hacia adentro, según veremos enseguida.